Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad loor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de él su cruz y es guiado por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Bueno, muy buenos días para todos, un feliz sábado. Me siento muy contento de estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que antes de poder trazar la palabra de Dios, vamos a pedir una bendición especial por el estudio de la palabra. Entonces, quiero que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado. Estamos aquí reconociendo, oh Dios, que somos seres finitos, pero que tu palabra es infinita, es más alta que los cielos y más profunda que la tierra, Señor. Por eso queremos pedirte específicamente en este momento en que nos disponemos a abrir tu santo libro, a que tú nos enseñes, que tu Espíritu nos capacite, Señor, para entender los misterios de tu santo libro y nos pueda dar a entender, Señor, qué es lo que tú deseas de nosotros, Padre Santo. Danos pues la sabiduría para entender este tema, pero también
danos el poder para ponerlo en práctica, Señor, porque sabemos que la fe sin obras es muerta, Señor, y necesitamos, Padre bendito, una fe que realmente obre por el amor y purifique nuestra alma, Señor. Gracias porque nos has escuchado, te lo pedimos todo, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Nel Barrera, soy de Colombia, de la ciudad de Cali, y pues el pastor Amish tuvo la amabilidad de invitarme a tener la prédica esta mañana. Y bueno, para mí es un gozo, es un placer pues conocerlos y estar en esta mañana con ustedes. El tema de esta mañana va a tratar, como lo vieron en los anuncios, es sobre la ley y la gracia, pero lo vamos a ver desde una perspectiva distinta. Yo sé que es un tema que posiblemente se ha predicado muchas veces, pero lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Vamos a extraerlo del Antiguo Testamento, específicamente de una experiencia del pueblo de Israel, y es la de la proclamación de la ley de Dios en el monte Sinaí. Así que en esta mañana, bueno, generalmente yo utilizo una presentación de PowerPoint, pero en esta mañana no vamos a usar el PowerPoint. Voy a pedirles entonces que tengan su Biblia allí a mano, porque vamos a leer muchos pasajes de la Escritura. Vamos a dejar que la Biblia nos hable, que sea la palabra de Dios la que dirija el estudio. No voy a ser yo, sino la palabra de Dios la que nos va a hablar en esta mañana. Entonces, tengan sus Biblias allí y vamos a empezar el estudio y la meditación en esta mañana. Muy bien, a manera de introducción, debo decir que en el mundo cristiano existe una idea, un pensamiento que permea a la mayoría de las iglesias evangélicas. Esta idea se conoce en teología como dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la idea de que Dios, a través de la historia, tiene diferentes modos o formas de tratar con el hombre y que Dios tiene diferentes maneras de salvar al hombre en diferentes periodos de la historia. Según este concepto, entonces, Dios no ha salvado a las personas de igual manera. De ahí es que viene la idea de que la gente en el Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley, pero en cambio, desde el tiempo de la cruz para acá o desde el Pentecostés para acá, las personas se salvan por la gracia, por la fe. Ahora, yo sé que ustedes han escuchado eso. La mayoría de pastores que profesan esta escuela de pensamiento dispensacionalista hacen hincapié en que los 10 mandamientos especialmente no son vinculantes para el cristiano, porque dicen ellos, nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley fue desde el Sinaí hasta la cruz. Allí caducó el antiguo pacto que incluía los 10 mandamientos y por lo tanto hoy en día nosotros somos libres de esa ley, así que no tenemos que guardar esa ley, no tenemos que guardar el sábado, no tenemos que guardar ninguno de esos preceptos que ellos llaman la ley de Moisés. Ahora, nosotros como adventistas sabemos que esta enseñanza es errónea, que es parte del vino de Babilonia que se menciona en Apocalipsis el capítulo 17. Ahora, la Biblia no habla de que Dios tiene diferentes métodos de salvación a través de la historia, ni que Dios ha utilizado diferentes métodos en diferentes periodos de la historia. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia nos dice que la salvación siempre ha sido por fe y por gracia, no por obras. Ahora, lo que vamos a hacer en esta mañana es ir al Antiguo Testamento y vamos a ilustrar a través del Antiguo Testamento cómo la gracia de Dios se manifiesta incluso en el Antiguo Testamento. Que los israelitas tenían allí el Evangelio para ellos aprenderlo y aplicarlo. Claro, no de la misma manera como nosotros lo tenemos, porque nosotros hoy en día tenemos la palabra escrita. En el tiempo, por ejemplo, de Moisés, Moisés fue el primer profeta que fue llamado por Dios para registrar
el mensaje de Dios y que éste quedara preservado por escrito para las generaciones posteriores. Antes de Moisés no había revelación escrita. La revelación se transmitía de manera oral. Ahora, los israelitas, por lo tanto, no tenían una Biblia completa como la que nosotros tenemos. Es decir, no tenían una colección de libros, porque eso es lo que significa la palabra Biblia, una colección de libros. Ellos simplemente tenían las instrucciones que Moisés les daba y las pocas que él había registrado en los libros que había escrito, en el Pentateuco, diríamos, pero no tenían otros libros. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos tan claras, porque tenemos, por ejemplo, los evangelios, tenemos las cartas de Pablo, tenemos el Apocalipsis y tenemos una cantidad de escritos de profetas en el Antiguo Testamento que nos amplían y nos detallan todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Pero resulta que los israelitas no tenían eso. Entonces Dios lo que hacía era utilizar eventos, tipos, símbolos, ilustraciones que les permitieran a ellos captar en su mente cómo era que él quería rescatar a la humanidad y qué era lo que él quería de ellos como su pueblo. Entonces vamos a ver que en el momento en que se proclamó la ley, había una serie de pistas, indicios, símbolos, ilustraciones en esos eventos que se dieron que les ayudaría a los israelitas a vislumbrar la gracia que estaba allí presente. Ahora, quiero que vayan conmigo en sus Biblias para empezar a Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Recuerdan que para la mayoría de creyentes cristianos evangélicos, especialmente los que sostienen la idea del dispensacionalismo, o aquellos que son lo que se conoce como antinomianistas, es decir, que rechazan la vigencia de la ley de Dios, ellos creen que la gracia está limitada al periodo que va entre la cruz o el Pentecostés en adelante. Pero ellos dicen que antes de la cruz los hombres se salvaban por obedecer la ley. Y por eso piensan que Dios dio la ley a Israel como un método de salvación. Ahora, sin embargo, si ustedes leen conmigo Romanos 5, 20 al 21, se van a dar cuenta que Pablo allí habla de la gracia en el contexto de la proclamación de la ley en el monte Sinaí. Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando él habla de la introducción de la ley, se está refiriendo a la ley escrita. Recuerden que antes del monte Sinaí no había revelación escrita. La ley existía, pero no de manera escrita. Ahora, ¿cómo sabemos que la ley existía antes del monte Sinaí? Muy simple. Donde no hay ley, no hay pecado. Porque la ley es la que muestra o determina lo que es bueno y lo que es malo. O sea, la ley revela el pecado. Y lo interesante es que cuando uno lee los relatos del Génesis, por ejemplo, que fueron escritos antes, o mejor dicho, que relatan eventos que fueron acaecidos antes del monte Sinaí, ustedes van a encontrar que hay muchas referencias a que Dios imputa pecados a los seres humanos. Por ejemplo, el primer pecado de Adán y Eva, y también el pecado de Caín. Por ejemplo, Dios condenó a Caín por matar o asesinar a su hermano. Los sodomitas fueron condenados por su disolución, por su perversión sexual. Encontramos que Dios condena el pecado en diferentes personajes y naciones antes del Sinaí. Entonces, si no hubiera habido ley, Dios no tendría una base legal para juzgar a estas personas como pecadoras y condenarlas. Por ejemplo, si no existiera la ley que dice no matarás, si ese principio no existiera, entonces, ¿sobre qué base Dios podría haber juzgado y condenado a Caín? Evidentemente la ley existía, solamente que no de manera escrita y de forma explícita. Además, Pablo en el capítulo 2 dice que las personas que no tienen la ley escrita, dice que tienen la ley escrita en sus corazones o en sus conciencias. Entonces, la ley de Dios existía, pero no de manera escrita. Pero Pablo está hablando aquí, cuando él dice se introdujo a la ley, se refiere a la ley escrita y está hablando del monte Sinai. Pero noten que él aquí
resalta un punto muy importante. Él dice que cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. Y esto tal vez pueda causar cierta confusión, porque uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿la ley produce pecado? No, no es que la ley produzca pecado, sino que como ya hemos dicho, la ley es la que revela el pecado. Pablo lo dice ahí en Romanos el capítulo 7, Pablo dice claramente, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Noten que Pablo está hablando aquí específicamente de la ley moral, los 10 mandamientos, porque esa es la ley cuyo mandamiento dice no codiciarás. Entonces, Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es pecado, pero la ley revela el pecado. Sin la ley no podríamos saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, el asunto es que cuando el pueblo de Israel estaba a orillas del monte Sinaí y Dios proclamó su ley, dice que abundó el pecado y la razón es muy sencilla. Como la ley es la que revela el pecado, el asunto es que el pueblo de Israel había estado durante 400 años en esclavitud. Durante ese periodo, ellos habían perdido en gran medida, aunque no completamente, pero en gran medida, la solemnidad de la ley de Dios. Y por lo tanto, muchas de las cosas que ellos practicaban en Egipto, ellos no las consideraban tan pecaminosas. Es decir, el pecado estaba oculto para ellos, en cierto sentido. Entonces, cuando Dios proclamó la ley en el monte Sinaí, inmediatamente esos pecados saltaron a la vista y aparecieron, era como si no existiera, estaban ocultos de su conciencia. Dios se los estaba revelando en ese momento y entonces apareció todo ese pecado que el pueblo de Israel había cometido y por eso es que la Biblia dice que cuando se introdujo la ley abundó el pecado, porque la ley es como la luz que revela toda esa suciedad que había antes oculta en la oscuridad. Entonces, dice Pablo aquí que se introduce la ley, el pecado es revelado y abunda entonces, porque tenía muchos pecados, pero entonces la parte clave del versículo que quiero resaltar es la segunda parte del versículo 20. Dice, mas cuando el pecado abundó, abundó porque la ley estaba allí mostrándolo, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora yo quiero que noten que Pablo está diciendo que en el momento en que la ley se introdujo en el Sinaí, la ley reveló el pecado de tal manera que apareció toda esa abundancia de maldad que había en el corazón de los israelitas. Pero él está diciendo que allí mismo, donde ocurrió eso, donde hubo esa revelación del pecado, también hubo una manifestación de la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios se manifestó allí, en el monte Sinaí. Allí mismo donde estaba la ley, donde estaba el pecado, también estaba la gracia. Entonces es completamente falsa esa tesis de que la gracia de Dios no se manifestó sino hasta después de la cruz. Pablo está diciendo que la gracia de Dios se manifestó de manera sobreabundante en el momento en que la ley manifestó el pecado de los israelitas y los hizo conscientes de la magnitud de su transgresión. Entonces, dice Pablo aquí, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, según este versículo, ¿qué es más poderosa? ¿La gracia o el pecado? Según este texto, la gracia es más poderosa, porque noten que el calificativo que le da Pablo aquí es sobreabundó. Es decir, cuando abundó, cuando habla del pecado, él dice el pecado abundó. Pero cuando habla de la gracia dice sobreabundó, es decir, que la gracia fue mayor que el pecado. Ahora, ¿qué nota de esperanza nos da este versículo? Una muy maravillosa. Generalmente, cuando nosotros pecamos, sentimos un sentimiento de culpabilidad, de tristeza y de vergüenza, y no nos atrevemos de buena gana a acercarnos generalmente a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que somos tan indignos, tan malos, tan pecadores, que Dios no nos va a recibir. Pero nosotros siempre tenemos que recordar estas palabras. Siempre que pensemos eso, recordemos que esa es una estratagema del enemigo. Es un sutil engaño de Satanás, hacernos pensar que porque hemos pecado, y a veces lo hacemos de manera reiterada y repetitiva,
Dios no nos va a recibir y nos va a dejar de amar. El amor de Dios es para todos y es incondicional. Él siempre nos va a amar. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, cuando una persona se sienta indigna, a veces decimos, no, ¿para qué voy a escuchar la prédica o para qué voy a asistir al templo? Si yo soy un gran pecador, no tengo esperanza, ¿cómo me va a recibir Dios si he cometido pecados tan terribles? ¿O he cometido este pecado tantas veces? Déjame decirte, mi hermano y amigo, que Dios puede recibirte con cualquier tipo de pecado si tú decides acercarte a Él como penitente. La única manera en que Dios no perdona un pecado es cuando la persona no quiere ser perdonada. Pero siempre que haya disposición, Dios está con los brazos abiertos, como aquel padre de la parábola del hijo pródigo, que miraba de lejos para ver en qué momento veía a su hijo, para salir al encuentro de su hijo, abrazarlo y recibirlo en su casa. Dios anhela que los pecadores vengan a Él. Ahora, el texto nos deja ver que nosotros no deberíamos de tener un pensamiento derrotista en relación con nuestros pecados. Es verdad, el pecado es poderoso. El pecado nos aleja de Dios, quebranta nuestra comunión con el cielo, nos debilita, pero debemos recordar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y por lo tanto hay esperanza para cada uno de nosotros, porque Dios es más poderoso que Satanás. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros creemos que es imposible vencer el pecado, estamos de manera indirecta diciendo que Dios es impotente contra el pecado, contra su poder destructor. Pero eso es una bofetada en el rostro de Dios, porque Dios ha dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es poderoso para mantenernos sin caída y presentarnos sin mancha ante su presencia. Entonces, no deberíamos de estar pensando que nuestros pecados son irremediables y que por lo tanto Dios tiene que de alguna manera alcahuetear nuestros pecados para podernos salvar. Es decir, que Dios tendría que salvarnos en nuestros pecados en lugar de salvarnos de nuestros pecados. La Biblia enseña que la gracia es mucho más poderosa porque sobreabunda más y por lo tanto nos da el poder necesario, si así lo queremos recibir, para vencer todo pecado conocido. Entonces, este versículo echa por tierra la idea de que la gracia es un hecho inédito del Nuevo Testamento. No, la gracia estaba también en el Antiguo Testamento. Y bueno, este es un solo pasaje, pero hay muchos otros textos que obviamente no vamos a leer ahora. Pero ustedes saben que, por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 11 menciona todos los personajes del Antiguo Testamento que fueron salvos por la fe y la gracia de Dios. Es decir, que la idea dispensacionalista es completamente carente de sustento bíblico. Ahora, vayan conmigo, antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 16. Hebreos 4, 16. La Biblia menciona dos tronos. Un trono implica o representa un reino. En la Biblia se habla de que Dios tiene el trono de la gracia, que es lo que vamos a encontrar en Hebreos 4 y el versículo 16, pero también se menciona, por ejemplo, en Mateo 25 y el versículo 29, el trono de la gloria. Cada trono representa una etapa del reino de Dios. El trono de la gracia representa el reino de la gracia. Y el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Ahora, el trono de la gracia es el que rige en este momento, porque en este momento Dios está estableciendo su reino por su gracia en los corazones de las personas que aceptan el llamado del evangelio.
Y esa es la misión del reino de la gracia, establecerse a través del llamado del amor y la misericordia en los corazones de las personas que aceptan por fe el llamado del evangelio. Pero finalmente, cuando termine esa obra del establecimiento del reino de la gracia en aquellas personas que han de ser salvas por la fe, Dios vendrá para llevar a esas personas que son súbditos de su reino, del reino de la gracia, y les va a dar como herencia el reino de la gloria. El reino de la gloria se establecerá en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Mateo 25-29 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos sus santos ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Es decir, Cristo en este momento no está sentado en el trono de la gloria porque el reino de la gloria aún no se ha establecido. Primero se establece el trono de la gracia, o sea, el reino de la gracia. Ok, ahora, eso quiere decir que el trono de Dios en estos momentos equivale al reino de la gracia. Ahora, el reino de la gracia, vamos a ver que ahí voy a mencionar tres elementos que están relacionados con el reino de la gracia. Primero, el trono de la gracia, que representa a tal reino. En segundo lugar, está las tres personas de la deidad. Las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están relacionadas con el reino de la gracia porque los tres han decidido tomar una parte en el plan de salvación. Tienen un rol en el plan de la salvación. Yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 19, perdón, Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Y yo quiero que vean que vamos a leer primero Apocalipsis 22, 1 y después vamos a ir al versículo 17. Vamos a ver los tres elementos que están conectados con el reino de la gracia. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Entonces, miren, aquí se habla de un río de agua de vida. Ese río dice que resplandece como cristal y dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Noten que hay un río. Ese río sale ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. El Cordero es Jesucristo. Entonces noten que aquí tenemos al trono de la gracia, tenemos a el Padre, Dios el Padre, y al Cordero que es Jesucristo. Y tenemos el río de agua de vida que dice que sale del trono. Recuerden esa parte porque vamos a volver cuando vayamos al libro de Éxodo. Dice que el río de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero. Ahora quiero que noten el versículo 17. Dice, y el Espíritu, noten que aquí tenemos la tercera persona de la deidad. Para aquellos que no creen en la Trinidad y que piensan, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis solamente habla de una sola persona. En el libro de Apocalipsis se menciona las tres personas de la deidad interactuando. Noten que en el versículo 1 del capítulo 22, que ya lo leímos, habla del Padre y del Hijo, es decir, del Dios y el Cordero. Y en el versículo 17 habla del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ven? Aquí se está haciendo el llamado que se hace durante el reino de la gracia a que vengamos ante la presencia de Dios, como dice Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16, bueno, no lo leímos, pero en Hebreos 4:16 dice que nos debemos acercar al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Ahora, aquí ese oportuno socorro o esa misericordia de Dios se ilustra con el río de vida. Dice que nosotros debemos venir si estamos sedientos. Eso es esa condición de sentir sed se está representada en nosotros por el pecado. Es decir, cuando nosotros estamos en pecado, ese pecado nos hace sentir culpables y el Espíritu Santo hace que nosotros sintamos la necesidad de beber de la gracia de Dios, del agua de vida. Entonces dice aquí que el que quiera venir puede venir y beber del agua de la vida gratuitamente. Por eso dice que es gracia, por eso es el trono de la gracia, el reino de la gracia, porque Dios ofrece la provisión de la salvación a todas las personas gratuitamente. Es decir, nosotros no tenemos que pagarle a Dios, no tenemos que trabajar por la salvación. Él nos la ofrece, pero nosotros tenemos que obviamente cumplir una parte y la parte es que nosotros tenemos que recibir esa gracia que Dios nos da y mantenernos en la fe. Ok, ahora,
noten los tres elementos que voy a mencionar. El trono de Dios, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se mencionan aquí, y el río de vida que sale del trono de Dios y del Cordero, y que es ofrecido a todo el que tenga necesidad, a todo el que tenga sed de la salvación y de la justicia de Dios. Ahora vamos a encontrar que esos elementos también están allí en la historia que tiene que ver con la proclamación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Vamos a encontrar que en el monte Sinaí estaba el trono de Dios, el trono de la gracia. Se encontraba allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ofreciendo allí su salvación y su justicia. Y estaba allí también el río de agua de vida. Quiero que vayan conmigo entonces. Vamos a mirar primero que estaba allí en el monte Sinaí el trono de Dios. Vayan conmigo a Éxodo. Vamos a mirar en primer lugar en Éxodo, el capítulo 34 y en el versículo 5, Éxodo 34, 5. Vamos a encontrar aquí que cuando Dios desciende al Sinaí, Dios desciende en su trono. Miren lo que dice Éxodo 34, 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. La palabra clave en ese versículo es descendió en la nube. Resulta que esa nube no es es decir, no es que Dios estaba flotando en una nube. La nube es simplemente la cobertura del trono de Dios. Noten lo que dice en Job, el capítulo 26 y el versículo 9. En Job 26, 9 se nos deja ver que cuando Dios aparece manifestado en una nube es porque Él está encubriendo su trono. Dice en Job 26, 9 lo siguiente. Dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Es decir, que cuando Moisés vio a Dios descender en una nube, en realidad estaba viendo a Dios descendiendo en su trono, solo que él no podía distinguir el trono porque estaba cubierto por la nube. Ahora, también podemos ver eso en Ezequiel el capítulo 1. En Ezequiel 1, en el versículo 4 y también en el versículo 26, nosotros encontramos una visión de la gloria de Dios que recibe el profeta Ezequiel. Y yo quiero que noten lo que ve Ezequiel en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Y ahora escuchen, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Noten que Ezequiel ve una nube con fuego, que resplandece por el fuego de la gloria de Dios. Pero lo interesante es que cuando Dios le permite acercarse y vislumbrar lo que hay dentro de esa nube, él logra ver que en realidad dentro de esa nube se encuentra la presencia de Dios sentada sobre un trono de zafiro que es sostenido por unos seres que se les conoce como los seres vivientes o querubines. Miren lo que dice en el versículo 26 de Ezequiel 1. Dice, y sobre la expansión, es decir, aquí es cuando ya Dios le permite ver lo que hay dentro de esa nube. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Está hablando de las cabezas de los querubines, los seres vivientes. Es decir, estos seres estaban sosteniendo el trono de Dios y lo transportaban hacia la ciudad de Jerusalén, específicamente hacia el santuario, al lugar santísimo, desde el cual iba a realizar un juicio sobre la nación de Israel. Entonces dice que estos seres sostienen una expansión y sobre esa expansión está el trono de Dios que dice que parece de piedra de zafiro. Recuerden eso, el trono de Dios está hecho de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, la nube en realidad cubre el trono de Dios. Cuando Dios desciende al Sinaí, está descendiendo en su trono, pero según Hebreos 4:16, el trono de Dios es el trono de la gracia. No es el trono de gloria, porque el trono de gloria se establece, según Mateo 25:29, cuando Cristo venga. Es decir, el reino de la gloria aún no puede ser establecido hasta que los súbditos del reino de gracia no estén completos. Es decir, mientras se desarrolla el plan de salvación, mientras se está predicando el evangelio, se está formando
el reino de la gracia, porque los súbditos van entrando al reino de la gracia cuando ellos aceptan el mensaje del evangelio, creen y obedecen a través del poder de Dios, y entonces estas personas llegan a ser parte de ese reino. Cuando ese reino se completa, entonces viene el reino de la gloria. Pero en este momento estamos en el reino de la gracia. Este trono que desciende aquí al monte Sinaí es el trono de la gracia. Y por eso Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí cuando se introdujo la ley, allí estaba el trono de la gracia. Ahí estaba Dios, que es el proveedor de la gracia. Ahora, no solamente estaba el trono de Dios, sino que estaba también toda la deidad completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de ellos cumplió una función específica en este momento tan crucial de la historia de la humanidad. Vamos a encontrar que el Padre cumplió una función, el Hijo otra y el Espíritu Santo otra. Vamos a hablar del Padre en primer lugar. ¿Dónde encontramos una referencia clara a esto? En Deuteronomio 33 y el versículo 2 se nos dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino, en la versión Reina Valera dice, entre 10 millares de santos, pero en realidad debe traducirse con 10 millares de santos. Se refiere a los ángeles. Dice, con la ley de fuego a su mano derecha. Es decir, Dios el Padre, que es el gran legislador, bajó del cielo y él trae en su mano derecha la ley de fuego. Esto es interesante porque como adventistas nosotros sabemos que en el cielo hay un santuario, el santuario celestial, y de ese santuario celestial se construyó aquí en la tierra un modelo en miniatura, que fue el santuario que Dios le mandó a construir a Moisés en el desierto. Y lo interesante es que en ese santuario terrenal, que era una sombra del celestial, o un modelo en miniatura, en el arca que quedaba en el lugar santísimo se encontraban las tablas con la ley de los 10 mandamientos. Ahora, si el santuario terrenal era un reflejo de lo que hay en el santuario celestial, porque era un prototipo, era una maqueta en miniatura del santuario celestial, eso quiere decir que en el cielo está la ley original. Y aquí en Deuteronomio ya se nos insinúa eso, porque se nos está diciendo que Dios descendió con su ley, es decir, que la ley de Dios viene del cielo. Y Dios le iba a revelar esa ley al pueblo. Es decir, la ley no fue algo inédito o novedoso en este punto de la historia. Es decir, no fue que Dios por primera vez creó la ley en el monte Sinaí. No, la ley ya venía con Dios. Ok, ahora, Dios el Padre entonces desciende del cielo con los ángeles del cielo, los santos, cuando dice millares de santos, la palabra santo se usa aquí para referirse a los ángeles. En la Biblia los ángeles son llamados santos. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Daniel el capítulo 8, versículo 14, recuerdan que ahí está la profecía de los 2300 días, pero en el versículo anterior, esa profecía, ¿quién la da? Unos seres celestiales que nosotros sabemos que son ángeles, pero en Daniel 8:13 a esos seres celestiales o ángeles se les llama santos. En Daniel 8:13 dice, y oí un santo que hablaba con otro y le dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación, de la abominación desoladora, para poner el santuario por escarnio y perseguir al pueblo, al ejército, al pueblo de Dios? Es decir, el santo que está hablando no está hablando de un ser humano, porque es una visión que él tiene de algo que ocurre en el cielo, y son dos seres celestiales que están hablando de lo que Dios iba a hacer en relación con los eventos que estaban ocurriendo en la tierra, específicamente con relación a las naciones paganas y al cuerno pequeño, que sabemos que representa la Roma papal. Y entonces allí se le llama santo, dice un santo le dijo al otro. Además, la Biblia dice que Cristo vendrá con sus santos ángeles. Entonces, Dios el Padre desciende, trae la ley en su mano derecha y viene con todos los ángeles. Imagínense, este evento fue un evento tan importante que todos los ángeles descendieron, el Padre desciende porque iba a manifestarse la gloriosa ley de Dios al pueblo de Israel.
Y Dios desciende entonces al monte Sinai, en su trono, ese trono de zafiro, envuelto en la nube. Pero también vamos a encontrar, ¿saben ustedes que los ángeles también cumplieron una función importante en la proclamación de la ley en el monte Sinaí? Generalmente no hablamos de esto, pero Pablo y Esteban en el sermón que se registra, que es registrado por Lucas en Hechos 7, nos dejan ver que los ángeles tuvieron participación en la proclamación de la ley. Aunque ellos no son los autores de la ley, ellos parecen haber repetido las palabras de la ley. Y es por eso que se oían en el monte Sinaí voces y truenos y relámpagos, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 4, dice que cuando los ángeles de Dios salen de la presencia de Dios, dice que son como relámpagos y se oyen como truenos y se oyen voces. En Ezequiel aparece eso. Cuando en Ezequiel 1, cuando Ezequiel ve a estos seres, dice que esos seres vivientes, esos querubines, ángeles, dice que salían como relámpagos, como truenos. Ahora, lo interesante es que eh, según Lucas, en el libro de Hechos, quiero que vean eso conmigo, Hechos el capítulo 7, Hechos 7, vamos a ver lo que dice Hechos el capítulo 7 y el versículo 53. Hechos 7, 53. Miren lo que dice aquí, este es el sermón de Esteban, antes de su muerte, de su martirio, y dice, vosotros, le está hablando a los dirigentes del pueblo de Israel, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Noten entonces que los ángeles tuvieron una participación en la proclamación de la ley. También ustedes van a encontrar que en Gálatas el capítulo 3, en Gálatas 3 y el versículo 19, Pablo también menciona a los ángeles en relación con la proclamación de la ley en el monte Sinaí. En Gálatas el capítulo 3 y el versículo 19, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? Entonces, noten que los ángeles tienen algo que ver con la proclamación de la ley. Sí, dice tanto Esteban como Pablo que los ángeles estuvieron allí presentes. Y eso lo confirma Deuteronomio 33:2 que acabamos de leer hace rato, donde dice que Dios descendió con los millares, 10 millares o miles de santos ángeles, porque los ángeles son muchos, y descendieron al monte Sinai. Ahora, ¿saben ustedes que no solamente el Padre estaba allí en el monte Sinai? También estuvo el Hijo de Dios. Y él cumplió también una función muy importante. ¿Recuerdan que dice Pablo que en mano de un mediador fue dada la ley? Bueno, pues ese mediador es Cristo, porque la Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo es el mediador. Incluso antes de venir a encarnarse, él cumplía una función de mediador. Y ahorita vamos a ver que incluso a Cristo, Cristo era el canal de comunicación entre el Padre y la humanidad. El Padre transmitía su luz, su información, pero Cristo era el encargado de dar eso a Moisés y Moisés al pueblo. Ahora, lo interesante es que Cristo o el Hijo de Dios estuvo allí presente en el monte Sinaí y saben que Él fue el que proclamó la ley en el monte Sinaí. Quiero que veamos eso. Bueno, hay varias formas de mirar esto, pero quiero que veamos los siguientes versículos que nos van a permitir discernir quién fue el que proclamó los 10 mandamientos. Ustedes recuerdan que en Éxodo 21 Dios dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. Y entonces dice, y habló Dios estas palabras, y entonces empieza a dar todos los 10 mandamientos. Entonces primero dice que Dios fue el que los libertó de Egipto, y dice que Él fue el que proclamó con su voz los 10 mandamientos. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los Hebreos, Hebreos el capítulo 12, nosotros vamos a encontrar una información muy interesante que nos va a permitir detectar quién es el que habla allí cuando dice,
y Jehová dijo todas estas cosas, pues generalmente, pues nosotros pensamos que es Dios el Padre, pero en realidad, recuerden que cuando la Biblia habla de Jehová o Dios, es un nombre, digamos así, es un sustantivo genérico que no está expresando necesariamente individualidad, sino más bien está expresando una naturaleza. Es como cuando la Biblia dice, y creó Dios al hombre, pero en realidad cuando dice el hombre está hablando de dos personas, de varón y hembra. Es decir, la palabra hombre se usa en un sentido genérico para referirse a una raza o a un conjunto, a una raza que tiene un conjunto de características específicas. Dios es un sustantivo genérico que está hablando de un género de seres que comparten características específicas únicas que ningún otro ser en el universo los posee. Por eso son únicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios porque comparten la naturaleza divina y tienen una unidad perfecta. Ahorita vamos a ver eso. Una unidad perfecta y trabajan en armonía perfecta. Ahora, lo interesante es que sabemos que Dios está compuesto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, las tres personas de la deidad. Cuando dice que Dios habló estas palabras, hablando de los 10 mandamientos, ¿a quién se refiere? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Podría ser a cualquiera de ellos, porque a cualquiera de ellos puede ser llamado a Dios porque tienen la plenitud de la naturaleza divina. Entonces, ¿a quién específicamente? Bueno, vamos a ver lo que dice Pablo en Hebreos, el capítulo 12. En Hebreos 12, Pablo está exhortando al pueblo, a la iglesia que estaba, o sea, a los conversos del judaísmo, al cristianismo, y entonces precisamente les hace alusión a esa historia cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. Miren lo que dice en Hebreos 12, versículo 18 y 19. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿A qué monte se está refiriendo? Pues obviamente al monte Sinaí, porque cuando Dios descendió a ese monte, dice que el monte ardía por la presencia de la gloria de Dios. Y entonces dice aquí, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Miren que se oía trompeta, había tempestad, truenos, relámpagos, había una nube, oscuridad. Dice, y a la voz, noten, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando del momento cuando Dios empezó a proclamar los 10 mandamientos y el pueblo dice que estaba atemorizado, estaban aterrorizados por la voz de Dios y prefirieron no escuchar la voz de Dios. Incluso le dijeron a Moisés que él les hablara y no Dios. Ahora, él está entonces aludiendo a esa experiencia del monte Sinai. Pero ahora noten algo interesante. Él dice que cuando Dios habló, dice que su gloria y su majestad se manifestaron de manera aterradora y solemne, de tal manera que el pueblo dijo, no, no, que no nos hable Dios. Pero resulta que en el versículo 26 y 27, Pablo nos dice lo siguiente, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Es decir, cuando Dios habló en ese entonces, en el pasado, en el monte Sinaí, dice que cuando Dios hizo oír su voz, dice que esa voz hizo temblar la tierra. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora miren lo que dice. Pero ahora ha prometido, es decir, esa misma persona divina que habló, él ha prometido algo. Dice, pero él ha prometido ahora diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Es decir, la persona que habló en el Sinaí y que hizo temblar en esa oportunidad la tierra, ha prometido que él va a volver a hacer escuchar su voz. Pero esta vez no va a hacer temblar solo la tierra, sino que dice que va a hacer temblar la tierra y el cielo. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice que Dios va a volver a hablar y va a hacer temblar la tierra y el cielo? ¿A qué gran evento se está refiriendo? Pues evidentemente está hablando de la segunda venida. Y eso lo deja mucho más explícito en el versículo 27. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es claro que aquí Pablo se está refiriendo a la consumación final en la segunda venida, porque es allí donde Cristo va a venir para remover
a los gobiernos de este mundo, destruir a todos estos sistemas apóstatas del mundo y va a venir para establecer entonces finalmente su reino de gloria. Obviamente se está hablando de la segunda venida. Entonces, si Pablo nos está diciendo que el mismo que habló en el monte Sinaí y que hizo temblar la tierra es el mismo que va a hablar en la segunda venida, pues necesitamos ver quién es la voz de quién se va a oír en la segunda venida. Y la respuesta es clara. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16, se nos dice que la voz de Cristo se va a escuchar. Recuerdan que Pablo dice, porque el mismo Señor, hablando del Señor Jesús, descenderá del cielo. Voy a leerlo aquí. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la voz que se va a escuchar? La voz de Cristo. Es más, en Juan el capítulo 5, ustedes van a encontrar que Jesús dijo de quién era la voz que iba a hacer despertar incluso a los muertos. Juan, el capítulo 5 y el versículo 28 y 29. Dice, bueno, vamos a leer desde el 27, 28 y 29. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la voz de Cristo es la que se va a escuchar en la segunda venida, pero Pablo nos dice que esa misma voz ya se había escuchado en el monte Sinaí y había hecho temblar la tierra. La diferencia es que allá en el monte Sinaí hizo temblar la tierra, pero acá cuando se vuelva a escuchar va a hacer temblar la tierra del cielo. Entonces, si es la misma voz, quiere decir que Cristo habló en el monte Sinaí. Él fue el que proclamó los 10 mandamientos. Ahora, otra forma de ver eso es la siguiente, miren, saben que según Esteban, en su sermón inspirado en Hechos 7, él dice, vayan conmigo a Hechos, el capítulo 7, y en el versículo, vamos a leer Hechos, el capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Muy interesante esto. Si uno lee Éxodo, ustedes van a ver que el que le habló en el monte Sinaí dice que era Jehová, que Jehová le habló, que Jehová le dijo, que Jehová le mandó, pero resulta que Esteban dice que el que habló con Moisés fue el ángel. ¿Cuál ángel? Bueno, la Biblia menciona muchas veces a muchos ángeles, pero hay un ángel particular, especial, que se conoce como el ángel de Jehová o el ángel del pacto, o también se le llama el ángel de su faz. Este ángel es un ser especial que se distingue de todos los demás ángeles. Y este ángel se distingue es porque no es de naturaleza creada, no es una criatura, sino que es un miembro de la deidad. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así que el ángel de Jehová es un miembro de la deidad? Sí, ¿por qué se le llama ángel si es un miembro de la deidad? Bueno, porque la palabra ángel simplemente significa mensajero. Entonces, un ángel puede ser de naturaleza creada o puede ser de naturaleza divina. El asunto es que la palabra ángel simplemente está estableciendo la función que cumple este ser. Entonces, el ángel de Jehová es un ser divino. Y eso lo sabemos porque en varias ocasiones el ángel de Jehová es adorado y el ángel no evita ser adorado. Y eso es muy, muy, muy improbable que un ángel creado permita que se le adore. O por lo menos un ángel de Dios no va a permitir eso. Solo un ángel de Satanás lo haría, porque Satanás sí le pidió a Jesús que lo adorara. Pero un ángel de Dios no. Pero si un ángel permite que se le adore es porque es más que un ángel. Es decir, es más que un simple mensajero, es Dios mismo. Recuerdan que en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22, un ángel se le aparece a Juan, al apóstol Juan, y Juan se postra ante los pies del ángel para adorarlo, y el ángel le dice, mira, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, tus profetas, adora a Dios, porque Él es el único que hay que adorar.
Entonces, el ángel de Jehová es un ser divino. ¿Y quién es este ángel de Jehová? Bueno, el ángel de Jehová no es otro que Jesús. Saben que según Jueces 2:1, fue el ángel de Jehová el que sacó a Israel de Egipto. En Jueces 2:1, el ángel de Jehová se aparece al pueblo y le dice, miren, yo lo saqué de Egipto. Pero resulta que en Éxodo 21 nosotros leímos que el que sacó a Israel de Egipto fue Jehová. Dice, y Jehová dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto. Pero resulta que el ángel de Jehová dice que él fue el que lo sacó de Egipto. Entonces, aquí, al fin, ¿quién fue que lo sacó? Bueno, pues fue el mismo porque el ángel de Jehová y el Jehová que se menciona en Éxodo 21 son la misma persona. Son la persona del Hijo de Dios. Es decir, es la persona del Hijo de Dios. Y eso lo sabemos también porque en Malaquías 3:1, cuando se da una profecía que se iba a cumplir en el tiempo del Nuevo Testamento, o se iba a empezar a cumplir en el tiempo del Nuevo Testamento, en Malaquías 3:1 se dice, he aquí yo envío mi mensajero. Y ese mensajero se refiere a Juan el Bautista. Dice, he aquí yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de Jehová. Dice, y vendrá el Señor, o sea, Jehová el Señor, el ángel de su pacto al templo del Señor. Entonces noten que según la profecía de Malaquías 3:1, Juan el Bautista iba a preparar el camino para la venida del Señor y ese Señor se le llama el ángel del pacto. Es decir, el que iba a venir era el ángel del pacto. Interesante. Eso se confirma en Mateo 11:9-10. Usted lee en Mateo 11:9-10, Jesús dice que Juan el Bautista es el cumplimiento primario de la profecía de Malaquías 3:1. Es decir, Juan el Bautista iba a preparar el camino para la venida de Jesús, pero según Malaquías 3:1, el mensajero que Dios iba a enviar iba a preparar el camino para la venida del ángel del pacto o del Señor, así se le llama a ese ángel allí, el Señor que iba a venir a su templo. Entonces, el ángel de Jehová es nada más y nada menos que Jesús. Y según Hechos 7:38, que lo leímos hace poco, según Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, el que habló con Moisés fue el ángel de Jehová. Es decir, Jesús habló con Moisés. Jesús fue el que dio la ley. Jesús fue el que libertó al pueblo de Israel de Egipto. ¿No les parece maravilloso? Cristo fue el líder de Israel durante todo el periodo del Antiguo Testamento y eso es algo que a veces pasamos por alto. Generalmente pensamos que el Antiguo Testamento simplemente habla del Padre, pero no. Realmente habla mucho más de Cristo de lo que habla del Padre. Por eso es que Jesús dijo, escudriñad las escrituras, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, porque cuando él dijo esas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Y es verdad, según esto. Ahora, déjenme leerles rápidamente aquí una cita del Espíritu de Profecía que confirma lo que acabo de decir. Patriarcas y Profetas, página 329 a la 330, la sierva de Dios dice, Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto. Noten, Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto. O sea, que la hermana hoy dice que Jesús los dirigió. Dice, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, ¿sí? Y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue él, o sea, Jesús, el ángel, quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su padre y entregó a Moisés esta ley grabada en tablas de piedra. ¿Notaron entonces? Miren, el Padre desciende con todos los ángeles, trae la ley en la mano derecha. Le dice al Hijo, mira hijo, tú eres el mediador. Toma la ley, proclámala y dala al pueblo, porque él es el mediador y él es el ángel, el mensajero, el canal de comunicación. Y entonces Jesús dice, bueno, Padre, con mucho gusto, y emite su voz potente, la voz de arcángel, o sea, líder de todos los ángeles, y clama con poder los 10 mandamientos, proclama los 10 mandamientos. Pero ¿saben qué pasa? Que los ángeles cuando escuchan la voz del Hijo, repiten las palabras del Hijo, y por eso es que la Biblia dice que los ángeles también tuvieron participación en la proclamación de la ley. Es decir, era como una especie de canto antifonal. Interesante eso. Es decir, Cristo proclamó la ley, los ángeles la repiten y repercutió por todo el monte Sinaí como si fueran relámpagos y truenos. Por eso el pueblo estaba tan asustado.
Miren también lo que dice la sierva de Dios en la página 336 de Patriarcas y Profetas. Dice, el Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado. La bruma y las sombras se han desvanecido y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. Y ahora escuchen lo que él dice, lo que dice la hermana White. Dice, el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte, es decir, el sermón de las bienaventuranzas. O sea, Jesús, los grandes principios del amor de Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. ¿Se dan cuenta? Es decir, Jesús estuvo allí para proclamar la ley. Pero no solamente estaba el Padre y estaba el Hijo, también estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una función fundamental en el plan de salvación. ¿Y cuál es esa función? Miren, en Éxodo 31:18, nosotros encontramos un pasaje muy interesante que posiblemente muchos ya conozcan y hayan leído, y este pasaje dice, y dio a Moisés, o sea, Jehová Dios, que ya hemos visto que es Jesús, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Interesante. Dice que son las tablas del testimonio. ¿El testimonio de quién? De Dios. Pero resulta que el que se las entrega es Jesús. O sea que las tablas de la ley también son el testimonio de Jesús, porque son la revelación de Dios al hombre. Pero entonces noten, dice que fueron escritas ¿por quién? ¿Con qué? Con el dedo de Dios. Ahora, bueno, yo podría pensar que el dedo de Dios está hablando literalmente del dedo de Dios y no habría problema con eso porque nosotros sabemos que Dios tiene una forma como el hombre, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Lamentablemente, la teología clásica se ha apartado porque han escuchado la voz de la filosofía griega y ellos creen que Dios es un ser sin forma, sin cuerpo, sin sustancia, invisible, que no tiene un cuerpo definido, pero la Biblia dice que Dios sí lo tiene. El asunto es que esta expresión, el dedo de Dios, no siempre significa un dedo literal, aunque podrías hacerlo, pero en realidad también tiene un significado metafórico. Si ustedes van conmigo a Mateo, en el capítulo 12, vayan conmigo a Mateo 12, y en el versículo 26 y 27 vamos a encontrar algo interesante. ¿Saben ustedes que la expresión el dedo de Dios se usa también para referirse al Espíritu Santo? Miren lo que dice Mateo 12, versículos 26 y 27. Aquí Jesús está respondiendo a las acusaciones o insinuaciones de los líderes judíos que le estaban diciendo que él sacaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, es decir, por Satanás. Y entonces le dice Jesús a estos líderes hipócritas, les dice, y si Satanás echa fuera, perdón, desde el versículo 27, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahora noten el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces noten, dice, Jesús sacaba a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, resulta que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque esta palabra quiere decir algo así como algo que se debe ver en conjunto. Porque los evangelios se complementan entre sí. Ellos expanden lo que un evangelio menciona. Miren que la mayoría, los evangelios prácticamente repiten casi lo mismo, pero no siempre igual. Porque los evangelios a veces presentan diferentes perspectivas de algún acto, milagro o del carácter de Cristo. Aunque estén hablando de lo mismo, están presentando algún detalle distinto, alguna perspectiva diferente. Pues vamos a usar eso a nuestro favor y vamos a ir a Lucas y vamos a ver que en Lucas, el capítulo 11, versículos 19 y 20, Lucas menciona el mismo relato que acabamos de leer en Mateo, pero Lucas nos da un detalle que no nos da Mateo. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú,
Noten que está repitiendo prácticamente palabra por palabra lo que dice Mateo, pero vamos a ver que hay un detalle diferente. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora noten el versículo 20. Recuerdan que en Mateo, Jesús decía, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero aquí Lucas hace una aclaración interesante sobre esa expresión de Jesús. Miren lo que dice, versículo 20. Aquí hay una pequeña variación. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, lo que esto nos da a entender es que el Espíritu de Dios es el dedo de Dios. Y por lo tanto, yo puedo concluir que cuando Dios dice que se escribió su ley con el dedo de Dios, lo más probable es que eso se refiera a que el Espíritu Santo escribió la ley en tablas de piedra. Y es por eso que en Romanos el capítulo 7 y el versículo 14, Pablo dice que la ley es espiritual, porque fue el Espíritu Santo el que la escribió en letras de fuego. Y el Espíritu Santo también se le relaciona mucho con el fuego. Entonces, muy interesante esto. Está en el monte Sinaí, nosotros encontramos el trono de la gracia, al Padre, el gran legislador, trayendo la ley celestial. Tenemos ahí al Hijo, el gran mediador, y el ángel de Jehová, transmitiendo, proclamando la ley, los ángeles repitiendo la ley, participando de esa solemne escena. Y también vamos a ver que se encuentra allí el río de agua de vida. Pero antes de hacer eso, yo quiero que vean algo interesante. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que el río de vida fluye del trono de Dios y del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 22. Y también en Daniel 7, versículo 9, dice que el trono de Dios es como llama de fuego porque resplandece, pero también dice que dice que de su trono sale un río resplandeciente como el fuego. Eso lo dice también en Daniel 7, 9. Ahora, resulta que el trono de Dios vimos que es de qué piedra, de piedra de zafiro. Eso lo vimos en Ezequiel, el capítulo 1, versículo 26. Ahora, ¿saben ustedes de qué color es el zafiro? Es azul. Miren que cuando Dios descendió al Sinaí, Él descendió en un trono de zafiro, el trono de la gracia. Miren lo que dice en Éxodo 24. Éxodo 24. Éxodo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Ven? Porque el trono de Dios es de zafiro, y dice que debajo, o sea, hay un embaldosado que sostiene el trono de Dios. Esa es la expansión que también vio Ezequiel en Ezequiel el capítulo 1 y que es sostenida por esos seres celestiales que se llaman seres vivientes o querubines. Pero resulta que también es de zafiro y los pies de Dios están sobre ese embaldosado. Ahora, el zafiro se dice que es como el cielo cuando está sereno, es decir, es azul. ¿Saben ustedes que el color azul representa la ley de Dios? Eso lo podemos ver claramente en Números 15. Voy a leer rápidamente este versículo. Números, el capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 37 en adelante. Números, el capítulo 15, versículo 37 en adelante. Miren lo que dice aquí. Muy interesante este versículo. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, es decir, del mismo color que el trono de Dios y que el embaldosado de zafiro sobre el que Dios posa sus pies. Pero entonces miren lo que dice acá. Dice, y os servirá de franja. O sea, ¿para qué era ese cordón? Obviamente Dios no es un simple diseñador de modas. Dios tenía una intención espiritual con esto. Dice, y os servirá de franja, es decir, ellos se iban a poner eso en los bordes de los vestidos, y dice, y les servirá de franja para que cuando lo veáis, es decir, cuando ellos vieran el color azul, ¿de qué les iba a recordar el color azul? Dice, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová
y para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis. Interesante. Entonces, el trono de Dios es un trono de zafiro y se sostiene sobre una plataforma de zafiro. El zafiro es azul, pero el azul representa la ley santa y perfecta de Jehová. Es por eso que algunos teólogos y algunas personas, especialmente, bueno, algunos eh, rabís judíos, piensan que los 10 mandamientos posiblemente, aunque no hay nada claro sobre eso, no hay una declaración explícita, ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, hay ciertos indicios, pero no son muy determinantes. Sin embargo, algunos creen que las tablas de la ley fueron hechas de piedra, pero no de cualquier piedra, sino de piedra de zafiro. Bueno, el asunto es que independientemente si las tablas eran de piedra normal o de piedra de zafiro, el asunto es que el azul, que es el color del trono, y el color del embaldosado, que sostiene los pies de Dios, es azul, y el azul representa la ley de Dios. Y eso es tan importante porque fíjense, en el santuario terrenal, el arca representaba el lugar donde el trono de Dios se asentaba, porque allí descendía, sobre la tapa del arca, descendía la nube de gloria donde estaba el trono de Dios, y se asentaba allí, y los pies de Dios se posaban sobre la tapa del arca. Pero resulta que Dios había ordenado que dentro del arca, debajo de la tapa, estuvieran los 10 mandamientos. Y eso representaba algo. Bueno, hay varias lecciones allí, pero la que quiero resaltar es la siguiente. Según el Salmo 97:2, la Biblia dice, justicia y juicio son el cimiento o el fundamento de tu trono, dice el Salmo 97:2. Ahora, es decir, la justicia es el fundamento del trono de Dios. ¿Y qué es la justicia? Pues en el Salmo 119:172 dice, tu justicia es justicia eterna, dice, y todos tus mandamientos son justicia. Es decir, los mandamientos de Dios son justicia. Por eso es que se dice que Dios está sentado sobre un trono de zafiro y el trono está sobre una plataforma de zafiro porque el zafiro es azul y el azul representa la justicia, o sea, la ley de Dios. El reino de Dios se sostiene sobre su justicia, sobre su ley. Por lo tanto, es totalmente absurdo que haya personas que crean que la ley de Dios está abolida, que crean que la ley de Dios es algo negativo. Miren que todo lo que hemos visto son poderosos argumentos para refutar la idea dispensacionalista y antinomianista, la idea que rechaza la ley de Dios como parte del plan de salvación. Miren, vimos que el Hijo fue el que habló los 10 mandamientos, porque Él es el ángel del pacto, Él los habló, la voz de Él los proclamó. Ahora, aquellos cristianos que dicen, no, yo sigo a Jesús, yo no sigo a la ley de Moisés, eso era para los judíos, están cometiendo un grave error, porque la Biblia dice, Jesús en Juan 10, Él dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora yo les pregunto, según lo que hemos visto, ¿los 10 mandamientos son la voz de Jesús? Por supuesto que sí, porque Él fue el que los proclamó. Entonces, si algún cristiano dice que sigue a Jesús, pero no escucha los 10 mandamientos, está negando realmente lo que profesa ser. Porque todo cristiano va a seguir la voz de Cristo. Y como los 10 mandamientos son la voz de Jesús porque fueron proclamados por Él, todo verdadero creyente va a escuchar la voz de los 10 mandamientos y la va a acatar, lo va a obedecer. Porque esas son las verdaderas ovejas del Señor. Ahora, vimos también que el Espíritu Santo fue el que escribió la ley en tablas de piedra. Por eso la ley es espiritual. Por eso no es una simple letra muerta. Aunque esté expresada en un libro, aunque esté expresada en tablas de piedra, es una ley profunda espiritual que juzga no solamente los actos externos, sino los motivos del corazón. Ahora, lo interesante es que muchas personas dicen, miren, yo recuerdo una vez hablando con un amigo al que estaba evangelizando. Él pertenecía a otra iglesia, a una iglesia, o sea, no era adventista, era de una iglesia, no sé, no recuerdo si era carismática o pentecostal, pero el asunto es que como en esas iglesias niegan la vigencia de los 10 mandamientos en gran medida, aunque son contradictorios porque ellos dicen que sí, que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que codiciar y bueno, pero que el sábado está abolido. Es decir, para ellos solamente hay 9 mandamientos vigentes y el sábado está abolido, aunque dicen que la ley está abolida. O sea, es una contradicción. El asunto es que yo le hablé del sábado a mi amigo
Y él me decía, mira, Pedro, la evidencia que tú me presentas es bastante fuerte, bastante convincente, pero permíteme que yo le ore al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me revela que esto es así, yo empiezo a guardar el sábado. Y yo me quedé sorprendido. Yo decía, pero ¿cómo así? Y yo le dije, pero si te acabo de mostrar en la Biblia, y la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres para que escribieran la ley. Entonces, todo lo que te diga la Biblia es como si te lo estoy diciendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar aparte al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te va a decir en una visión, con una vocecita, algo contrario a lo que dice en el libro en el libro de la Biblia. No te lo va a contradecir, porque Dios no se contradice. Entonces, miren, aquellas personas que dicen, sí, es que ustedes los adventistas tienen la ley, pero nosotros tenemos el Espíritu. No pueden tener el Espíritu sin tener la ley, porque el Espíritu es el que escribió la ley. Es decir, hay una armonía entre el Espíritu Santo y la ley. La ley es espiritual y por eso el Espíritu Santo es el que puede escribir la ley en nuestros corazones. Ahora, miren lo interesante de esto. Ya vamos a concluir aquí. Hemos visto entonces que el trono de Dios está sobre piedra de zafiro y el mismo trono es de zafiro y el zafiro representa la ley porque el trono de Dios está fundamentado en la justicia, es decir, en la ley de Dios. Por eso, todo atentado contra la ley de Dios es un atentado contra el trono de Dios, porque es quitarle el fundamento al trono de Dios es derrocar el trono de Dios, o sea, su gobierno, porque el trono representa su gobierno. Y eso es lo que ha querido Satanás. Es decir, las personas que se oponen a la ley se oponen a Dios y a su reino. Y son en realidad súbditos de Satanás, aunque no lo sepan. Entonces, la ley de Dios es el fundamento del trono de Dios. Pero resulta que hemos visto que el río de vida sale del trono de Dios. Ahora, ¿saben que en el Sinaí estaba ese río de vida? Estaba allí. Miren lo que dice en Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 20. Éxodo 32, 20. Dice, y tomó el becerro que había hecho, es decir, Moisés, perdón, sí, o sea, el becerro de oro que el pueblo había hecho, dice que lo tomó y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Yo les pregunto, ellos estaban en un desierto. ¿De dónde salieron esas aguas? Ahí habla de unas aguas. La respuesta está en Éxodo 17. Si nosotros vamos a Éxodo 17, se van a dar cuenta, y aquí voy a hacer un resumen de la historia, igual ustedes ya la conocen. Recuerdan que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, lo primero que empezaron a hacer fue a quejarse, a decir, ay, el Señor nos sacó, o Moisés nos sacó a este desierto a morirnos de hambre y de sed. Primero dijeron que querían comer y Dios les mandó maná. Y dijeron, Dios nos va a matar de sed. Y Moisés va a donde Dios y Dios le dice, bueno, ve y ponte en la peña que está en Horeb y vas a golpear la peña y la peña te va a dar aguas y el pueblo va a beber y va a vivir. Ahora, ¿saben ustedes que cuando se habla de la peña de Horeb, la peña de Horeb podríamos decir que es también la peña del Sinaí? Es decir, Sinaí y Horeb son dos nombres para referirse al mismo accidente geográfico. En realidad, el monte Sinaí en realidad es una serie de cordilleras y de picos, y uno de esos picos es el Sinaí. Entonces estaban allí en esa misma región y la piedra, esa roca de la que salió agua, es la misma roca del Sinaí donde también Dios descendió a dar su ley. Entonces miren, allí estaba Dios, o sea, donde estaba la ley, esa ley que reveló el pecado del pueblo, allí también estaba el trono de la gracia porque Dios descendió en su trono. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumpliendo su función cada uno. Y estaba también, vamos a ver, el río de agua de vida. Recuerden que el pueblo entonces le dijo, mire, usted nos va a matar de sed. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, golpea la roca del Sinaí o la roca de Horeb, que es lo mismo, y van a salir aguas. Ahora, yo quiero que vean algo interesante. En Éxodo 17, versículo 6, se dice lo siguiente. 17:6 dice, he aquí que yo estaré, está hablando Dios, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán
de ella agua. Noten que Dios le dice que él iba a estar allí donde, sobre la peña. O sea que cuando Moisés golpeaba la peña, estaba golpeando ¿a quién? A Dios. Es decir, Jesús iba a recibir el golpe que debía recibir el pueblo. Porque miren, el pueblo había pecado. La ley les había revelado su pecado y ellos habían cometido pecado. Merecían un castigo. Merecían ser castigados por Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, en su gracia, le dice a Moisés, mira, ellos han sido rebeldes, pero yo les voy a dar una manifestación, una ilustración de la gracia que yo les ofrezco. Y entonces le dice a Moisés, mira, Moisés, ve, congrega al pueblo, ponlos enfrente de esa roca que está ahí en el Sinaí o en Horeb. Y vas a coger la vara con la que castigaste a Egipto. La vara representa el juicio de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta tu vara y golpea la roca, yo voy a estar allí. Es decir, yo voy a perdonar su pecado. Ellos voy a desviar el golpe que debía caer sobre ellos por causa de su pecado. Voy a manifestar mi gracia perdonándolos y haciendo que el castigo que debía caer sobre ellos caiga sobre mí, sobre mi hijo, porque Cristo estaba allí. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, del 1 al 3, él dice que la roca era Cristo, porque Dios estaba allí. Y entonces Moisés golpeó la roca y eso era representación de que Cristo iba a tomar sobre sí el pecado de la humanidad e iba a recibir el golpe mortal que la humanidad debía recibir. Ahora, qué interesante es esto. Qué interesante porque según eso, entonces, aquí tenemos una ilustración preciosa de la gracia y todo eso ocurrió allí, en el mismo lugar donde se proclamó la ley, en el monte Sinaí. Allí, por eso Pablo dice, donde se introdujo la ley y abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Pues resulta que cuando Moisés golpea la roca, sale ese agua. Y el agua tiene un simbolismo muy interesante. Miren, el pueblo fue perdonado. Eso representa la justicia imputada que Dios nos da. Miren, cuando yo miro la ley, cuando Dios me muestra mi pecado a través de la ley es como un espejo que me revela mi condición y me hace sentir mi necesidad de Cristo. Entonces, yo clamo a Dios y le digo, Señor, dame de beber ese agua de vida, tengo sed. La ley me hace consciente de mi condición desprovista. Y entonces, cuando yo clamo a Dios, el Señor entonces me da ese agua de vida, así como a los israelitas. Primero me perdona mi pecado. Yo vengo al Señor y le digo, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y el Señor me dijo, el Señor me dice, yo te perdono en virtud del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero no solamente hace eso, es decir, no solamente me libra de la pena de muerte que pesa sobre todo pecador. No, Dios no se conforma con eso, sino que también me imparte su justicia. No solamente me la imputa, no solamente es decir, no solamente me justifica de manera legal, como si fuera un simple papeleo en el cielo, de poner aquí, este ya no es pecador, sino que es justo y ya, mientras que en la vida no lo somos, no, sino que también hay una impartición, es decir, Dios nos concede también su justicia en ese momento. Y eso se ve ilustrado en Éxodo 16. Porque es verdad que en ese momento Dios tomó el castigo sobre sí mismo para desviarlo de los israelitas y de esa manera perdonarlos y justificarlos. Pero también en ese mismo instante en que fue golpeada la roca, también brotó agua. ¿Y saben qué representa el agua? Miren lo que dice. Esa agua que brotó de la roca. ¿Saben que esa historia del agua de la roca es recordada por el pueblo de Israel cada que celebran la fiesta de los tabernáculos? Cada que ellos celebran, hay una ceremonia que se realiza al final de la fiesta, en el último día de la fiesta, y es la ceremonia del agua, donde ellos hacen remembranza de esa experiencia cuando Dios les proveyó agua de la roca. Y saben qué interesante que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, el apóstol Juan nos dice lo siguiente, dice, en el último y gran día de la fiesta, se refiere a la fiesta de los tabernáculos,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, miren lo interesante, cuando uno entiende el contexto en el que Jesús está hablando aquí, uno entiende por qué dijo estas palabras. Miren, Jesús está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. En el último día se estaba celebrando la ceremonia del agua. Eso lo dice la sierva de Dios también en el deseado de todas las gentes. Se pone en pie. Parece que la gente estaba celebrando esa fiesta, decía que cogían unos jarrones de plata, los llenaban de agua, los traían y hacían toda una ceremonia muy interesante que no les voy a describir eso ahorita, pero en el deseado ustedes pueden leer eso de manera detallada. Lo interesante es que todo el mundo estaba absorto en las ceremonias, en el ritual, pero no entendían qué significaba eso. Estaban sí recordando la historia de cuando Dios les dio agua de la roca, pero no entendían que eso representaba a aquel que estaba allí con ellos. No lo veían. Y entonces Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué significan estos ríos de agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, mis hermanos, el agua que brotó de la roca representa el Espíritu Santo, quien viene al creyente como un río de vida y de su interior y hace que el creyente se convierta también en un río de agua de vida. Porque miren, el Espíritu Santo es el encargado de impartir la justicia de Jesús al creyente. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente? Bueno, pues hace lo mismo que hizo en el monte Sinai. Es decir, escribe la ley, pero ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de un corazón renovado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y cumple de esa manera la promesa del nuevo pacto. Y con este versículo que voy a leer a continuación, voy a terminar. Ezequiel, el capítulo 36. Miren la obra maravillosa que Dios quiere hacer con su pueblo en este momento. Dios lo hizo y lo quiso hacer con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo ilustró a través de estos símbolos de la roca, del agua, de la ley del monte Sinaí. Todo esto estaba ilustrado allí. Pero Dios quiere hacer eso mismo ahora con nosotros. Quiere que nos acerquemos también al trono de la gracia, ese trono que en este momento se encuentra en el lugar santísimo, y quiere que nosotros pidamos ese agua de vida que representa la obra maravillosa del Espíritu Santo que está siendo ministrada por Jesús desde el santuario. Miren lo que dice Ezequiel 36. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, mis hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él confesando nuestros pecados, porque hemos mirado en el espejo de la ley y hemos visto nuestra verdadera condición. Y al sentir nuestra condición de pecado, sentimos sed y sentimos deseos de beber esa justicia de Cristo, esa justicia que emana del trono de Dios, un trono cuyo fundamento es la ley, la justicia. Por eso es que miren, el río sale del trono, es el nacedero del río, el trono de Dios. Es una ilustración muy interesante, si ustedes se ponen a reflexionar en esto. El trono es de zafiro y el zafiro representa la ley de Dios. Como el río sale del trono de Dios, que es la piedra de zafiro, el río trae consigo los elementos de la justicia que está revelada en la ley de Dios. Porque todo río, cuando sale de su nacedero, miren, cuando usted toma agua de un río que sale del nacedero, el agua no viene solamente con hidrógeno y oxígeno, sino que también viene con los minerales de las rocas de donde surge el río. De la misma manera, el Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, viene y trae consigo los elementos de la justicia de Cristo y me los imparte. Y por eso escribe esa ley en mi corazón, para que de mi corazón, que es de donde brota mi vida, brote una vida justa a la semejanza de Cristo.
de tal manera que pues, nosotros podamos obedecer a Dios, no de manera forzada, sino de manera prácticamente natural, porque va a brotar de un corazón convertido a Dios, un corazón que realmente ha sido moldeado por el Espíritu de Dios. Quiero entonces, mis hermanos, invitarles a que nos acerquemos a ese trono y hagamos de esta experiencia que les acabo de describir una realidad cada día, para que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, y fíjense que cuando Cristo venga, se va a repetir los eventos del monte Sinaí, porque cuando Cristo venga también va a venir el Padre con él. Y ustedes dirán, ¿cómo así que va a venir el Padre con él? Sí, en Apocalipsis, capítulo 6, en el sexto sello, dice que los cielos se abren y dice que los impíos claman a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono. Y esa expresión, el que está sentado en el trono, se refiere al Padre. O sea que los impíos van a ver al Padre. Dice el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Está hablando de dos individuos distintos, el que está sentado en el trono y el de la ira del Cordero. Dice, porque el gran día de su ira, y cuando dice de su ira, en el griego, la expresión su no está en singular, sino que dice la ira de ellos ha llegado. Entonces, miren, el Padre viene, el Hijo, y viene, bueno, no viene, es el Espíritu Santo también está presente allí. Está con los hijos de Dios, con los sellados, con el pueblo de Dios. Porque la Biblia, el Espíritu Santo, recuerden que es el consolador. Y él es como el representante de Cristo. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar Cristo con nosotros hasta el fin del mundo si Él está físicamente en el cielo, en el santuario celestial? Bueno, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con el pueblo de Dios hasta el final, fortaleciendo y manteniendo a su pueblo fiel y firme. Entonces, va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero ¿saben algo interesante? La sierva de Dios dice que la ley va a ser sacada del arca celestial y va a ser manifestada en el cielo para que la humanidad la contemple. Y cuando Cristo venga también va a haber un terremoto. Recuerdan que por eso Pablo dice en Hebreos 12 que la misma voz que se oyó en el Sinaí y que hizo temblar la tierra en esa época va a volver a hablar y va a hacer temblar la tierra, pero también el cielo, porque va a haber un terremoto grandísimo. Las tumbas se van a abrir y los hijos de Dios van a salir resucitados. Aquellos que fueron realmente fieles a Dios y que recibieron su justicia. Entonces, miren, todos esos eventos se van a repetir nuevamente. La diferencia entre el monte Sinaí y la segunda venida es que ya no va a haber río de gracia, porque ya se va a haber terminado la puerta de la gracia. Esa es la diferencia. Así que es ahora el momento en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es ahora el momento de recibir su justicia, no solamente de nombre, sino también en la experiencia. Que nosotros recibamos la justicia imputada e impartida y podamos vivir en fidelidad a Dios, reflejando su carácter, para que de esa manera Cristo pueda venir por un pueblo purificado, santo, y Él, cuando venga, nos lleve a la patria celestial y nosotros podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mis hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias por su paciencia y por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos has dado. Gracias porque en esta mañana hemos escuchado tu voz hablándonos a través de tu palabra. Permite, pues, que podamos aprovechar los beneficios, Señor, de tu gracia, de tu mediación desde el santuario celestial y que podamos permitir, Padre Santo, que ese Espíritu Santo venga a nuestras vidas y que transforme nuestro corazón y que imprima esa ley, escriba esa ley en nuestros corazones para que podamos entonces reflejar tu carácter y ser transformados de gloria en gloria a tu misma semejanza, Señor, por el Espíritu de Dios. Bendícenos pues y permítenos prepararnos individualmente y como pueblo, Señor, para tu regreso, Señor. Y permite que este mensaje maravilloso de salvación, de este evangelio, pueda ser predicado también a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que tú puedas venir pronto, Señor. Gracias Amén. Porque nos has escuchado, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y permítenos pasar un maravilloso resto de sábado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
andar con Jesús en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.